Somos al principio indefensos y pequeños, somos vulnerables y de otros dependemos. Crece el corazón con la suavidad de tus cuidados. Luego en primavera nos desbordan los deseos, todos batallamos contra miedos y complejos. Hoy tu comprensión será para mí un gran regalo. Sale el sol cada día para todos. El amor da la vida a mis ojos. Cuando maduramos, el trabajo mina el tiempo. Vemos el futuro como miles de proyectos. La preocupación puede que me aleje de tu lado. Duro es el camino cuando llega el invierno. Guardo en la memoria historietas y recuerdos. Ya todo pasó, ahora necesito tus abrazos. Sale el sol cada día para todos. El amor da la vida a mis ojos. Cada gesto regalado, cada egoísmo superado. Pone ala a mi alma y es consciente de que el tiempo pasa. Sale el sol cada día para todos. El amor da la vida a mis ojos. Sale el sol cada día para todos. El amor da la vida a mis ojos, a mis ojos, a mis ojos. Shalom, bienvenidos queridos amigos y hermanos, bienvenidos a esta edición especial de Certezas en la Oscuridad. Hoy tenemos pues un programa que probablemente va a ser bastante importante, sobre todo para quienes tienen el afán de transmitir y exponer correctamente la fe católica. Saludamos a todos los que se están conectando y a todos los que de diversa manera se han hecho propagadores de esta iniciativa
de apostolado por estos medios. Certezas en la Oscuridad quiere ser una exposición clara para que se ayude la fe sencilla de las personas y para que podamos todos nosotros vivir cada vez mejor una fe auténtica. Vamos a iniciar como se debe. Les invito a hacer una breve oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre de misericordia, la gracia del Espíritu Santo de Jesús para todos nosotros, por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Atiéndenos, oh Jesucristo, Hijo de María, Reina de la Paz. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para hoy día, y este era un programa que debía haber salido hace una semana, pero por razones que ya no estaban en nuestras manos controlar, pues no pudimos emitirlo el lunes pasado. Y ahora sí lo hacemos con mucha alegría. Hemos escogido para este encuentro el tema del modernismo. Primero hay que hacer algunas aclaraciones de tipo así, diríamos, de procedimiento y pedagógico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modernismo, nos estamos refiriendo a una herejía, ¿no?, en el campo de la fe católica, una herejía que afecta hasta ahora a muchas áreas y zonas de la fe católica en el mundo actual. El objetivo es que tratemos de, diríamos, exponer la base de esta herejía y también ayudarles a todos ustedes a discernir si es que probablemente están viendo, observando o quizá hasta viviendo o absorbiendo conceptos e ideas de tipo modernista. Lo primero que hay que decir es que el modernismo, tal como lo dijo el Papa Pío X, es el compendio de todas las herejías. Esto es importante subrayarlo, ¿no? Sobre todo en la encíclica Pascendi, el Papa Pío X trató ampliamente este tema. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en el seno de la Iglesia Católica hubo una serie de clérigos, sacerdotes y también fieles dedicados a la investigación teológica, ¿no?, dedicados a la reflexión sobre la fe, que albergaban en su interior pues un deseo, el deseo de querer expresar la fe de siempre, la fe católica, y hacerla de alguna manera, diríamos, más adaptada a los tiempos modernos, ¿no? Entonces, presentar y vivir una fe que estuviese adaptada a los tiempos de hoy. Aparentemente es algo muy atractivo, ¿no? Es algo bastante, que podríamos decir, hasta cierto punto laudable. Mira, vamos a presentar de un modo aceptable la fe para estos tiempos modernos, ¿no? Hasta allí puede parecer algo interesante. Pero lo que pasa es que, se quiera o no, los modernistas poco a poco van a transformar el pensamiento humano con relación a Dios, al hombre, al mundo y a la vida misma y al más allá. O sea, lo que comienza quizá hasta cierto punto con una buena voluntad
de expresar o adaptar la fe a los tiempos actuales, luego se convierte en una transformación del mismo pensamiento acerca de Dios, acerca de la fe, acerca del hombre, acerca del más allá. Por eso es que el modernismo como pensamiento y como herejía va a cubrir todas las esferas de la fe, ¿no? Va a tocar lo teológico, lo bíblico, lo litúrgico, la vida misma de la fe del creyente de cada día, ¿no? Y entonces por eso es que es un abuso de lo que es moderno, ¿no? Y cuando comienza a verse, diríamos, este género de ideas en el seno de la fe católica, es cuando comienza la preocupación primero de varios obispos sobre sus diócesis, sobre sus ovejas, ¿no? Sobre sus rebaños, que estaban siendo de alguna manera atraídos por esa mentalidad. Y luego el Papa interviene, ¿no? Han sido varias las intervenciones que ha tenido la Iglesia formalmente para enfrentar la herejía modernista. Por ejemplo, ¿no?, el discurso del Papa Pío X del 17 de abril de 1907, que fue una especie de anticipación de la encíclica Pascendi. Luego, la carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe al arzobispo de Milán, en la que se llega a mencionar las formas concretas del modernismo, esto es del 29 de abril de 1907. Pío X también dirige varias cartas a arzobispos y obispos sobre este tema, alertándolos. El Santo Oficio emite un decreto titulado Lamentabili del 3 y 4 de julio de 1907. El Santo Oficio, en el mandato Recentísimo de agosto de 1907, también impone ciertas prescripciones a obispos y superiores religiosos. La misma encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907. Cartas del secretario de Estado Vaticano sobre el clero y las universidades, exigiendo una regulación general sobre estos temas del modernismo. La condena del cardenal vicario de Roma del panfleto Il Programma dei Modernisti de octubre de 1907, el decreto motu proprio del 18 de noviembre de 1907 sobre el valor de las decisiones de la Comisión Bíblica, sobre el decreto Lamentabili y sobre la encíclica Pascendi. En fin, hay varios pronunciamientos oficiales. La encíclica Edite del 26 de mayo de 1910, que renovó las condenas anteriores al modernismo, ¿no? Y podríamos leer algunas más. En suma, el modernismo es una herejía. ¿Por qué? Porque afirma cosas que están directamente contrarias a el depósito de la fe. Por ejemplo, en cuanto a la Iglesia, el modernismo afirma que la Iglesia no fue fundada por Jesucristo. Es más, algunos de sus autores más representativos suelen repetir una frase que yo le he escuchado hace algunos años de algunos profesores de teología. Dicen: Jesús predicó el reino y lo que resultó fue la Iglesia. Eso, que parece una frase muy crítica y muy inteligente, en verdad es el resultado de una mente modernista. Quiere decir entonces que la Iglesia no corresponde a la voluntad de Jesucristo, que es, como diríamos hoy, un constructo posterior a Jesucristo, ¿no? Los modernistas, por ejemplo, dicen que la Iglesia es el resultado, ¿no?, de la conjunción, ¿no?, de todos los sentimientos religiosos de las personas, que ven necesario que haya una institución o una comunidad que de alguna manera regule esos sentimientos religiosos. Pero, por supuesto, van a decir que eso no fue exactamente el querer de Jesús. Fue algo pues que se dio, ¿no? Jesús hizo un movimiento de fe, la gente se le agregó
Y la gente emocionada, agregada a Jesús, cuando Jesús ya sube o se va de este mundo, pues dice, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? Bueno, pues hay que instituir algo para seguir fomentando este sentimiento religioso que nos dejó Jesús. Miren, qué interesante es que el modernismo define la fe como un sentimiento. Por eso es que yo, incluso ahora, hasta ahora, tengo mucha desconfianza cuando alguien me plantea la fe como un sentimiento. Eso está mal dicho, está mal pensado. La fe no es un sentimiento. El modernista cree precisamente que la fe es una especie de sentimiento interior de las personas, ¿no? Y la experiencia de fe, de alguna manera, es un acontecimiento a nivel emotivo, a nivel interior, ¿no? Algunas veces de un modo muy misterioso, eso que llamamos Dios se comunica con nosotros y entonces produce una situación, un estado de emotividad muy subida, una emoción muy subida, un sentimiento muy fuerte que queda en el interior de la persona. Esa persona, llevada por ese sentimiento interior, entonces, ¿qué cosa va a querer después de que pasa esa irrupción de esa emoción? Va a querer conservarla. Y para conservarla, ¿qué cosa hace? Va a tratar de buscar otros que hayan vivido ese mismo sentimiento, esa misma emoción. Entonces, unidos y congregados, todos los que tienen esas emociones constituyen la iglesia. Estoy haciendo una síntesis muy barata quizás, pero con un afán de explicar. Y luego van a decir ellos que los dogmas católicos, como nosotros los entendemos y creemos, no son sino una necesidad. La necesidad que tienen las personas que han vivido esta emoción profunda, ¿de qué? De resguardar el sentimiento. ¿Qué será el dogma? Será una especie de resguardo del sentimiento interior que han vivido estas personas. Pero ojo, aquí hay varias cosas que están muy mal, que por eso constituyen una herejía, pues, ¿no? Por eso se llama herejía del modernismo. ¿Qué cosa está mal? Primero, la fe no es un sentimiento. La fe es un don que viene del cielo, de Dios, y que tú recibes. Viene de fuera de ti, no nace en ti. O sea, no es algo inmanente, algo que nace en ti, como nace un chupo, ¿no? Un acné te nace en la cara, en la nariz, ¿no? Y sale de ti. Eso es el inmanentismo, para decirlo de un modo muy barato, ¿no? Pero la fe, católicamente hablando, no es eso. La fe es un don que viene del cielo, viene, para decirlo así, de fuera de ti. De fuera de ti viene la fe. Es un don que te ha sido concedido, te ha sido regalado. Evidentemente hay una respuesta individual, diríamos subjetiva de cada persona, ¿cómo no? Pero es un don, es un regalo. Y la fe viene por creer en Jesucristo. Ahora, ¿qué cosa dicen los modernistas acerca de Jesucristo? Jesucristo era un hombre tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno, que el Padre, Dios, lo aceptó como hijo. ¿Ya? Lo aceptó como hijo. Y era tan bueno, tenía esa profunda vivencia interior, emocional, de su amor por Dios, que llegó a sentirse hijo de Dios. Y el Padre lo vio y dijo, qué bonito, este es mi hijo, ya está. Eso evidentemente no es aceptable, porque Jesucristo no es un hombre que se hace Dios. No es un hombre que por tener un sentimiento tan bonito, tan piadoso, se siente Dios. No, absolutamente no. Ese no es Jesucristo. Ahora, cuando ellos conciben la iglesia como una construcción posterior a Jesús, que no depende de su voluntad, que Él no la ha fundado, tenemos unas consecuencias bastante fuertes para la fe católica. ¿Cuáles, por ejemplo? Los sacramentos. Los sacramentos, entonces, no corresponden a la voluntad de Dios. No. Por tanto,
no han sido instituidos inmediatamente por Jesucristo. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con los sacramentos? Entonces los sacramentos, pues no son voluntad divina, son voluntad de la Iglesia, que tampoco es voluntad de Dios, tampoco es voluntad de Jesucristo. Por tanto, Jesús en la Eucaristía, por ejemplo, no está presente. Lo que pasa es que tú lo sientes presente. Tú lo sientes presente. O sea, está presente en cuanto que tú lo sientes, pero si tú no lo sientes, no está presente. Es decir, para este que está a mi lado y que está mirando al Santísimo, él como no siente ni ve nada, pues para él no está presente. Pero para mí, que estoy sintiendo algo muy rico, sí está presente. Oigan, por eso es que el modernismo tiene mucho que ver con lo que se llama relativismo, subjetivismo e individualismo. Hay varios ismos que están muy metidos dentro del modernismo, ¿no? Por eso es que el Papa Pío X muy sabiamente dijo que es el compendio de todas las herejías. Es el compendio de todas las herejías, ¿no? Alguno me dirá, pero padre, ¿y por qué nos ha traído este tema? Bueno, les he traído este tema porque hoy en día la fe católica, hablo de sacerdotes, religiosos, obispos, fieles en general, estamos viviendo mucho de esta fe modernista herética. Sin ir muy lejos, hay también sacerdotes y fieles que consideran que Jesús no está en el sacramento, es un símbolo. Yo lo he escuchado, yo mismo he escuchado a personas que dicen, bueno, pues pero sí, claro, ese pancito es un símbolo, ay, qué lindo, es un símbolo. ¿Cómo nos recuerda a Jesús? Momento, no es un símbolo, no es solo un símbolo, tiene un aspecto simbólico, sí, pero no es solo, es Jesucristo. El modernista no puede llegar a eso, no concibe eso, para nada. Entonces, si Jesús no está en los sacramentos simplemente van a ser algo así como resguardos o recordatorios de una fe interior que tú tienes. Entonces, no son presencia de Jesús. Son como resguardos, son como recordatorios de tu experiencia interior que necesita de esos recordatorios. Nada más. Una cosa muy fuerte que tiene el modernismo es esta. Ellos dividen entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Y esto yo también lo he leído en varios teólogos que están de moda hoy en día, ¿no? Por ejemplo, José Antonio Pagola, que está de moda en España y que ha escrito varios libros sobre Jesucristo. Sus libros de cristología se venden como pan caliente, como decimos. Es una persona, es un teólogo que está difundiendo ideas modernistas. Y mucha gente le sigue. No, hace poco vi que en YouTube transmitían cómo le premiaban en un editorial por sus supuestos logros teológicos. Es modernista. ¿Por qué? Porque él mismo afirma que una cosa es el Cristo de la fe, otra cosa es el Jesús histórico. El Cristo de la fe es ese hombre santo, bueno, ¿no? Que pues se ve como lleno de Dios, como lleno del Espíritu de Dios y se siente hijo de Dios. Y el Jesús histórico o el Cristo de la historia, pues es ese hombre que existió, que fue hijo de María y que fue el producto probablemente de la relación íntima entre María y San José, es su hijo, y este pues inició un movimiento en su tiempo y fue muerto en la cruz. Y algunos dicen que está resucitado, pero es una cuestión del corazón. Vive en nuestros corazones. Así como se ponen en las estampitas de algunos difuntos, ¿no? Vivirás en nuestro recuerdo. Pues para el modernista, la resurrección de Jesús es eso. Tú vives en nuestro recuerdo. O sea, Jesús vive. Ah, sí, Jesús vive. Vive cuando le recordamos. Vive cuando le recordamos. No, eso no dice la fe católica. La fe católica dice que Jesús de verdad resucitó. Por eso es interesante que en la liturgia de la Pascua dice, hay varias menciones que dice, verdaderamente resucitó.
¿no? Para distinguir del hecho de no, vive en nuestro corazón, en nuestro afecto, en nuestro recuerdo. Bueno, entonces el modernista divide ese Cristo de la fe con ese Jesús histórico, ¿no? Ese fenómeno concreto de un hombre que fue caudillo, que fue líder, que fue luchador, y ese otro Cristo que llega a ser hijo de Dios pues porque tuvo una experiencia interior muy fuerte, ¿no? Incluso Robert, uno de los autores modernistas, deseaba llamar al Cristo de la historia Jesús y reservar el título de Cristo para el que es idealizado por la fe católica, ¿no? Por eso algunos hablan solo de Jesús de Nazaret. Está bien, Jesús de Nazaret está muy bien, pero ¿por qué lo contrapones con el Cristo de la historia? Bueno, aquí yo pongo mi cuña. Hace varios años, como ustedes saben, yo soy discípulo espiritual de nuestro queridísimo padre Ignacio Mugiro, que en paz descanse, que está en la gloria de Dios. Él era muy, muy sabio, ¿no? Y nos decía, ten cuidado con ellos. Y decía, tú solo di Jesucristo. Jesús y Cristo, Jesucristo, ya está, ¿no? Porque hay gente que es muy sutil, ¿no? Es el Jesús de la historia. Jesús de la historia comprometido con nuestro pueblo, con nuestro camino, comprometido con la lucha popular. Ese es un discurso que se ha oído en los años 70, 80 y 90 aquí en Latinoamérica y en la iglesia. Yo creo que varios de los que están escuchándome ya sacarán pluma que probablemente sus expárrocos han sido así. Entonces, ese es el Jesús histórico, distinto del Cristo de la fe, ¿no? Ese Cristo sublime que llegó a ser Dios, ¿no? Ese que decían que hacía milagros, ¿no? Cuidado, no. Padre Mugiro nos decía Jesucristo. No me lo ningunees, Jesucristo. Y punto, Jesucristo, ¿no? Qué bonito. Pues bien, la Sagrada Escritura. ¿Qué cosa dirían los modernistas acerca de la Sagrada Escritura? Bueno, la Sagrada Escritura va a ser una colección de experiencias religiosas. O sea, ya que la fe es una experiencia interior subjetiva, íntima, afectuosa, sentimental, entonces, ¿qué será la Sagrada Escritura? Una colección de experiencias religiosas. Evidentemente no de todas las experiencias religiosas, sino de las más impresionantes y las más importantes. Jeremías, Isaías, Moisés, Abraham, son gente que ha tenido una experiencia religiosa. ¿Y la Sagrada Escritura qué cosa es? Diríamos que es un compendio, una colección de esas experiencias, ¿no? Que te transmiten eso, una experiencia interior, subjetiva, ¿no? Entonces, no hay una revelación externa, no es Dios que se te revela a ti. No. El modernista no entiende ni acepta eso. No existe una revelación externa para él, simplemente existe una especie de comunicación de algo inmanente, de algo que está en mí, de mi experiencia de Dios, ¿no? Y entonces, así como esta Sagrada Escritura, la Biblia para nosotros es así, es equivalente, pues, equivalente a los escritos védicos, equivalente a cualquier otro libro antiguo de cualquier religión ancestral. Y precisamente ahí viene otro fenómeno que apoyan mucho los modernistas. ¿Cuál es? El estudio de las religiones comparadas, ¿no? Ahí llegan los modernistas, ¿no? Y eso también lo he escuchado con mis propios oídos, ¿no? Gente que presume de ser muy sabia porque dice que todas las religiones merecen nuestra atención. Entonces yo tengo que estudiarlas todas, pero al mismo nivel, sin pretensión de que el cristianismo sea más. No, todas al mismo nivel. Jesús histórico, Cristo de la fe, junto con Buda, junto con Mahoma, junto con Confucio, junto con Lao Tse, junto con no sé quién, junto con este fulano, junto con Zaratustra, junto con cualquiera. Entonces se llega a la conclusión de que todos son experiencias místicas, igualmente valiosas, ninguna más, ninguna menos. Los dogmas son simplemente necesidad de preservar las experiencias, pero cuando ya no necesita preservar una experiencia, simplemente el dogma evoluciona. El dogma evoluciona y entonces ya no vale.
No vale. La Iglesia no tiene autoridad para decir nada absoluto sobre estos temas, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Absoluto, ¿no? Entonces, hoy en día, como le decía, lamentablemente hay bastante de este espíritu modernista en la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone a pensar, ¿por qué es que muchos religiosos, sacerdotes y fieles no creen en los milagros? ¿Por qué? Por una razón modernista. Jesús, al ser un personaje histórico y al no ser Dios, Él no hizo milagros. Lo que pasa es que la gente, llevada por su emoción religiosa, inventó que Jesús había multiplicado panes, pero no fue así. ¿Cuál es el milagro? El milagro es que la gente tenía un montón de panes en sus morrales y cuando Jesús dijo, pues que se sienten todos, cada uno sacó de su morral su pancito y lo partió en 10, en 15, en 20 o en 30. Entonces se dio el milagro de multiplicar los panes. ¿El milagro cuál fue? La solidaridad. ¿Les suena esa palabra? Esas son las virtudes humanas que están de moda hoy en los ambientes modernistas. Solidaridad, compartir, caridad, ¿no? Seamos todos hermanos, ¿no? Y ese es el milagro. El milagro es el compartir. Para el modernista, por ejemplo, no existe el demonio. Claro, pues, si no existe Cristo como tal, tampoco existe el demonio. Simplemente existe, pues, una fuerza para ese tiempo inexplicable, pero que ahora la ciencia se encarga de explicar absolutamente. Antes eran, pues, no sé, enfermedades mentales y nerviosas y que se llamaban demonio. Ahora ya se sabe que eso no existe. Simplemente son enfermedades. Son enfermedades. El mundo espiritual para el modernista no existe, cae. Tampoco existirán los ángeles. Claro, pues, ¿a quién se le ocurre que existan ángeles? Era una manera de decir, no existen ángeles. No existe demonio. Y usted me dirá, ¿y entonces qué piensan los modernistas acerca del cielo y del infierno? Pues simplemente que no existen. Y si existen, están vacíos. Nadie va al infierno. Por favor, si no existe una ley absoluta por la cual nosotros debamos ser juzgados, y si no existe una experiencia de fe objetiva, pues, ¿cómo se van a condenar? Nadie se puede condenar. Nadie se puede condenar. Entonces, prácticamente, el pecado no existe, en el fondo. Lo que pasa es que son distintas percepciones de la experiencia religiosa. Vean ustedes qué malévolo es el pensamiento modernista. Ya ustedes sacarán sus consecuencias prácticas y podrán evaluar a periodistas, sacerdotes, predicadores, teólogos, escritores de libros que piensan así. Entonces, el Evangelio prácticamente cae porque no hay nada sobrenatural. Todo se puede entender con leyes naturales. Psicología, historia, sociología y todo lo demás. Todo eso es explicable. Todo lo que dice el Evangelio es explicable por estas ciencias. Y nada ni nadie puede superar el conocimiento científico. No existe más allá de la ciencia. Es más, la ciencia tiene que ser atea, así como el estudio de la historia. Tienen que ser ateos y nada tienen que ver con la experiencia religiosa. Por tanto, Dios queda a un lado. Lo curioso es esto, que los principales modernistas de la historia reciente, pues acabaron muy mal. Aquí yo tengo a Loisy. Loisy fue sacerdote y lamentablemente él acaba sin fe y acaba fuera de la iglesia, ¿no? El padre Tyrrell, que fue jesuita, acabó dejando el sacerdocio y dejando la fe, ¿no? Y así con ellos muchos más, que acaban mal. ¿Por qué acaban mal? Porque de verdad el modernismo es una herejía autodestructiva que destruye a quienes la defienden. Vean ustedes los teólogos rebeldes de estos últimos tiempos y vean cómo acaban. Es así, ¿no? Ellos proponen un espíritu de completa emancipación,
¿no? No existe la autoridad eclesiástica competente para juzgar al espíritu modernista. La ciencia no debe ser juzgada por la fe. El Estado tampoco debe ser evaluado por la fe. ¿Les suena actual? ¿No? La conciencia privada no puede ser juzgada por la fe. Sí. Y la conciencia universal de las personas no puede ser juzgada por la Iglesia. Este espíritu de movimiento y cambio, ¿no?, aborrece toda cosa fija. Por eso es que el modernista aborrece, por ejemplo, la tradición de la Iglesia. Aborrece las definiciones dogmáticas que ya hemos visto. Aborrece a los padres de la Iglesia. Aborrece verdades taxativas y absolutas. Le da como alergia. Hay muchos católicos que tienen este mal, que cuando ven algo antiguo, ya por instinto dicen, no vale. Pero ¿por qué lo antiguo tiene que ser desechado? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que desecharlo por el solo hecho de ser antiguo? ¿Por qué tienes que desecharlo por el solo hecho de que ya tiene años? ¿Por qué tienes que desecharlo por el solo hecho de que viene de hace algunos siglos? El modernista tiene ese prurito de desechar todo lo antiguo. El modernista quiere una reconciliación entre todos los hombres, ¿no? Pero a través de los sentimientos del corazón. ¿Les suena una frase? Esto lo he escuchado de protestantes incluso. ¿Qué cosa dicen? Esto está incluso hasta en adhesivos en los vidrios de los automóviles. Jesús no es religión. ¿No han visto eso? Jesús no es religión, ¿no? Jesús es vida. Esa afirmación es modernista en el fondo. Esa lo he visto hasta pintada en paredes, ¿no? Hasta incluso algunos religiosos se ufanan de poner eso. Algunas parroquias ponen ahí, ¿no? Oye, ¿estás viendo lo que estás poniendo? ¿Es verdad eso de que Jesús no es religión sino vida? ¿Sabes lo que eso significa? O sea, estás diciendo que Jesús no tiene nada que ver con tu religión. Por tanto, si Jesús no tiene nada que ver con tu religión, que es la religión cristiana y católica, una preguntita así chiquitita. Entonces, ¿de dónde me sacas tú el conocimiento de Jesús? Si es precisamente la fe cristiana y católica la que te trajo la noticia de Jesús. ¿De dónde me sacas tú la iglesia en donde tú te congregas para decir que Jesús no es religión sino que es vida? ¿De dónde me sacas tú la Sagrada Escritura en la que se supone que tú confías cuando es la iglesia la que codificó la Sagrada Escritura? Aquello de Jesús no es religión sino vida es más falso que, diríamos, no sé, que moneda de 3 soles, ¿no? Es falso. Entonces, lamentablemente, estas cosas están en boga. La dicen catequistas, las expresan profesores de religión. Estas cosas se enseñan incluso hasta en cursos de capacitación para catequistas y profesores de religión, para misionólogos, para religiosos, ¿no? Lamentablemente, estamos viviendo el azote último del modernismo, ¿no? Buscan justificar sus errores diciendo que los dogmas ya han pasado y que la misma palabra dogma debería ser sustituida por otras cosas, porque no puede haber algo tan fuerte y tan absoluto que pueda obligar a las personas. Hasta ese punto se llega. ¿Qué cosa hacer? El Papa Pío X, él instaba a que primero se vuelva a la enseñanza de la teología tomista, es decir, la teología y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Esa es una primera directiva que dio el Papa Pío X en la Pascendi, ¿no? En segundo lugar, el Papa pedía que se controle la enseñanza de los colegios, seminarios y universidades, ¿no?, evaluando correctamente a los profesores. Y por otro lado, pues él también pedía que se tenga sumo cuidado en la preparación de todas las jóvenes generaciones a los sacramentos y se tenga cuidado de las lecturas
y de los materiales formativos que tiene nuestra gente. Yo les invito, queridísimos amigos y hermanos, pues a, primero, leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Consíganse un Catecismo de la Iglesia Católica, ese que es grueso, no uno de 5 hojitas, no, ese que es grueso como un ladrillo. Pues consígase su Catecismo de la Iglesia Católica, tenga una Biblia católica y comience a leer despacito, despacito, por temas, por los temas que más le interesa, el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está el compendio de nuestra fe. Y si usted tiene sacerdotes o religiosos en su parroquia que ve que tienen esta mentalidad modernista, rece por ellos. Le pido que rece por ellos. Y en segundo lugar, busque sacerdotes o religiosos que no tengan ideas modernistas para su vida espiritual, para su confesión, para su dirección espiritual. Si usted ve que de repente su mismo grupo, su misma parroquia, su misma comunidad tiene ideas modernistas, busque un grupo católico. Sí, se lo digo así, busque un grupo católico. No ataque a ellos, rece mucho por ellos, para que el Señor los ilumine, a todos nos ilumine y busquemos y amemos la verdad. Pues bien, hasta aquí lo que he querido compartir con ustedes acerca de esta herejía del modernismo. Espero que haya sido del agrado de ustedes, de provecho espiritual. Si les gustó esta transmisión, por favor, les invito a poner un me gusta y a compartirla con sus contactos, con sus amigos y a apoyar este medio de evangelización que es RPS Ediciones y este programita muy sencillo, Certezas en la Oscuridad. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mediante, nos vemos el próximo mes. Que el Señor los guarde. Hasta la próxima. Chao, chao.